una plaza de Londres. No 1000 ni 10.000, sino 100.000 personas. No están aquí por una feria o una coronación. Están aquí para ver cómo a otro ser humano se le privará de la vida de forma metódica y legal. Es 30 veces la capacidad del Teatro The Globe de Shakespeare. Mientras en el escenario se representaban tragedias ficticias, el verdadero espectáculo, por el que se pagaba por los mejores asientos, tenía lugar en el cadalso. ¿Por qué el asesinato real, sancionado por el Estado, atraía y entretenía más que el mayor arte de su tiempo? Esta pregunta destruye nuestro acogedor mito de un pasado civilizado. La respuesta no es un simple hecho histórico. Es la clave de los mecanismos ocultos de su propia psique. Mecanismos que no han desaparecido, sino que simplemente han cambiado de escenario. El objetivo oficial de las ejecuciones, disuadir a los criminales, se estrella contra dos incómodas paradojas. La primera: ¿por qué en los momentos del acto más solemne de justicia, cuando la multitud se paralizaba de horror y fascinación, el índice de hurtos no solo no disminuía, sino que batía todos los récords? Y la segunda: ¿cómo podía el verdugo, el paria más despreciado de la sociedad, cuyo simple contacto se consideraba una profanación, ser al mismo tiempo una de las figuras más influyentes de su época? Una auténtica estrella de rock del teatro sangriento, cuyas acciones eran comentadas por todos. En algunas ciudades, a él y a su familia se les prohibía asistir a la misma iglesia y beber de los pozos comunes. Las respuestas a estos enigmas serán los hitos principales de nuestra investigación. Desvelaremos la paradoja de los ladrones en la 4ª sección y el misterio del estatus del verdugo en la 6ª. Al final de esta investigación, usted no obtendrá una simple colección de datos. Obtendrá un arsenal de 7 claves psicológicas que explican sistemáticamente por qué la crueldad pública fue y sigue siendo el espectáculo más cautivador. Estas 7 claves no solo cambiarán su visión de la Edad Media, le mostrarán cómo esos mismos mecanismos operan hoy en día. Cómo nos hacen pegarnos a las pantallas durante las noticias sobre catástrofes o los grandes escándalos públicos. Recorreremos todo, desde el teatro de la justicia, donde la ley se convertía en espectáculo, hasta el carnaval de la muerte y la economía del espectáculo sangriento. Así, pasaremos de la simple curiosidad histórica a la comprensión de las 7 palancas ocultas que todavía hoy controlan su atención. La primera clave para entender este espectáculo es el teatro de la justicia. ¿Por qué un simple castigo se transformaba en un costoso show? Porque el crimen no era solo una violación de la ley. En la mentalidad medieval era una herida infligida al universo mismo, una ofensa al orden divino. La ejecución no era venganza, sino una sagrada operación quirúrgica para restaurar el equilibrio. El crimen era como una grieta en una presa. La ejecución no era simplemente repararla, sino una liberación de agua controlada y aterradora para que todos vieran el poder que contenía el caos. Por eso, el descuartizamiento o el suplicio de la rueda no era un simple asesinato, sino un espectáculo de varias horas. La crueldad era directamente proporcional al poder que se necesitaba demostrar. El ritual no era para el criminal, era para la multitud.
Pero este ritual requería la participación del protagonista de la tragedia, el propio condenado. En el momento culminante de la demostración de la omnipotencia del poder, se le daba la palabra a la persona con menos derechos. ¿Para qué dar un escenario a quien se quiere borrar de la memoria? Según el guión ideal, el criminal debía arrepentirse públicamente, admitir su culpa y alabar la misericordia del rey. Desempeñaba el papel de la oveja descarriada, confirmando la justicia de la sentencia. Para este discurso se concedían entre 5 y 15 minutos, pero la realidad a menudo golpeaba con dureza. Los condenados usaban su último minuto no para el arrepentimiento, sino para acusar a los jueces y maldecir a las autoridades. En ese momento, el teatro de la justicia se convertía en el teatro del absurdo. Un solo grito desde el cadalso podía provocar un motín. Pero, ¿por qué la multitud cambiaba tan fácilmente la ira por la compasión? La clave no está en las palabras, sino en el espacio mismo. El cadalso a menudo no se construía en un lugar de ejecución específico, sino precisamente donde se había cometido el crimen, en una concurrida plaza de mercado. La lógica ritual era simple. El lugar profanado debía ser purificado con la sangre del culpable. Pero el efecto a largo plazo era mucho más profundo. Esto creaba en la ciudad una auténtica geografía del miedo. La ejecución en el lugar del crimen era como plantar una semilla venenosa. El recuerdo del suceso germinaba en la conciencia de los ciudadanos, y todo aquel que pasaba por allí se encontraba a la sombra de ese invisible árbol del terror. La ciudad misma se convertía en el decorado, y sus habitantes en espectadores perpetuos de un teatro que nunca cerraba. Una persona que iba al mercado por la mañana pasaba por el lugar donde el día anterior, ante sus ojos, habían descuartizado a otra. Precisamente esta seriedad y sacralidad del ritual servían de telón de fondo para un fenómeno completamente opuesto. ¿Cómo podía un ritual sagrado de restauración del orden divino coexistir con los gritos, la embriaguez y la farsa descarada que se vivía en la multitud? Este contraste rompe por completo el concepto del teatro de la justicia. Hemos establecido que la función ritual era la envoltura oficial e ideológica de la ejecución. Así es como el poder quería que se percibiera el evento, como una lección solemne y temible. Pero bajo esa capa se ocultaba la verdadera fuerza motriz, una necesidad psicológica incontrolable de la propia multitud. La gente no necesitaba tanto una lección moral como una descarga emocional. Y esta necesidad era tan fuerte que subyugaba el ritual oficial. Hemos analizado cómo se veía el espectáculo para el poder. Ahora veamos cómo se sentía desde dentro de una multitud de 100,000 personas. 100,000 personas. No son 100,000 espectadores individuales. Son 2 estadios modernos reunidos en una misma plaza, sin entradas ni retransmisiones. Aquí encontramos la segunda clave: la psicología de la multitud. No era simple interés, sino una sesión de terapia masiva. La sociedad que durante meses había respirado el miedo al hambre, las enfermedades y el infierno, tenía la oportunidad de dar una única exhalación colectiva, de descargar con un rugido toda la tensión sobre una única víctima autorizada. Dentro de este superorganismo,
La moral individual se disolvía. Una persona que en su vida normal no haría daño a una mosca, aquí podía exigir el castigo más cruel. La ejecución ofrecía una oportunidad única. Odiar impunemente como parte de un grupo enorme, donde las emociones del plebeyo y del aristócrata coincidían por un instante por completo. El camino hacia la plaza ya era parte de la transformación. La persona no iba sola. Estaba en un flujo, oía rumores, absorbía la expectación general. Su opinión personal se diluía ya en el trayecto. Y en la propia plaza entraba en vigor el fenómeno del contagio emocional. Los testigos presenciales no describían tanto la vista como el sonido. Un zumbido bajo y continuo de decenas de miles de voces. En el momento de la ejecución se convertía en un rugido único y ensordecedor que parecía hacer vibrar la tierra. Un grito de ira era secundado por 10, luego por 1000. Resistirse a esa ola era casi imposible. El espectador volvía a casa cansado, pero psicológicamente purificado. Dejaba en la plaza sus demonios internos, proyectándolos sobre el ejecutado. La emoción colectiva se convertía en su propio recuerdo. Este contagio emocional no era un efecto secundario, era un instrumento clave de control. ¿Por qué el poder fomentaba los insultos y el lanzamiento de basura al condenado, rompiendo la solemnidad del ritual? En la superficie, era una expulsión simbólica del criminal de la sociedad. Pero la realidad era más cínica. El Estado funcionaba como una caldera bajo la presión de la ira popular por los impuestos y la injusticia. La ejecución era la válvula de seguridad que las autoridades abrían para liberar el vapor en una dirección segura. Mientras la multitud gritaba furiosa a un ladrón, no pensaba en la corrupción de los funcionarios. A veces, se elegía deliberadamente a un criminal cuyo delito afectara especialmente a la gente común para garantizar la máxima descarga de ira. Este mecanismo era tan eficaz que se decidió no solo utilizarlo, sino también monetizarlo. La necesidad de descarga emocional resultó ser un imán potentísimo. Los comerciantes emprendedores lo entendieron rápidamente. Si la gente acude de todos modos en tal cantidad, ¿por qué no ofrecerles comida, bebida y entretenimiento? Así, el horror genuino de la muerte comenzó a convivir con un ambiente de fiesta popular. Se produjo una fusión impensable. Lo terrible y lo cómico, lo sagrado y lo mundano, la tragedia y la farsa se fusionaron en un todo. El cadalso se fue convirtiendo gradualmente en el escenario central de un grandioso carnaval de la muerte. Es precisamente este carnaval el que da respuesta a nuestra primera paradoja. ¿Por qué durante una ejecución por robo el índice de hurtos batía todos los récords? El día de la ejecución se declaraba no laborable. A la plaza acudían vendedores de cerveza y pasteles, artistas ambulantes y músicos. La atención de decenas de miles de personas estaba clavada en el cadalso. Su vigilancia era nula. Esto creaba las condiciones ideales para los ladrones. La policía londinense del siglo XVIII registraba hasta 70 denuncias de robo en un solo día de ejecución, más que en una semana entera. Así resolvemos el enigma. La ejecución era un espectáculo demasiado bueno, pero una lección absolutamente fallida.
Los carteristas experimentados incluso compraban sitios más cercanos, no para ver mejor, sino porque allí los espectadores estaban máximamente distraídos. Pero el comercio ferial ordinario era solo el telón de fondo de un mercado único, generado por el propio cadalso. El principal producto de este mercado no eran los pasteles, sino las impresiones. La gente quería llevarse consigo una parte del horror vivido, como hoy compramos una camiseta en un concierto. Y aquí, la tecnología de la imprenta creó la primera industria mediática de la muerte de la historia. Entre la multitud se vendían panfletos baratos, baladas de ejecución. Contenían un grabado primitivo del criminal, una descripción de sus fechorías y el texto de su supuesta confesión final. Se vendían por miles. La ejecución dejó de ser un simple espectáculo para convertirse en un evento mediático que se podía llevar a casa, releer y comentar. A menudo el texto de la última canción era pura ficción, inventada de antemano, pero a nadie le importaba. Solo en Londres, en 2 siglos, se imprimieron más de 2000 baladas de este tipo. Pero el producto más impactante lo vendía el actor principal de este show. ¿Qué podía vender el verdugo, el paria más despreciado de la sociedad? Por ley, le correspondía la ropa del ejecutado. Pero la realidad era mucho más espeluznante. El bien más valioso era lo que tocaba directamente el asesinato. La soga del ahorcado se vendía por centímetros como talismán para la buena suerte en las cartas, y el precio de una pulgada equivalía al de una hogaza de pan. La grasa del cuerpo del ejecutado se usaba para hacer ungüentos curativos. Se creía que el toque de la mano de un muerto curaba enfermedades de la piel. La muerte y el cuerpo del criminal se convertían en mercancía, parte de un circuito mágico y comercial. La justicia, la superstición y el mercado se fusionaban. El nudo de la soga, por cierto, era lo más valioso. ¿Qué decía toda esta mezcla salvaje sobre la sociedad? ¿Cómo podían convivir en un mismo evento la oración de un sacerdote, las risas ante un bufón, el regateo por pasteles y la venta de partes de un cadáver? Esta imagen parece absurda, pero es la clave. Ahora vemos que la ejecución era un fenómeno complejísimo y de múltiples capas. El teatro de la justicia oficial era solo un fino barniz dorado. Debajo se ocultaban 2 potentes estratos: la necesidad psicológica de la multitud de una exhalación colectiva y la energía exuberante e incontrolable del carnaval de la muerte. Era precisamente esta estructura de 3 capas la que funcionaba como un espejo deformante en el que se reflejaba toda la sociedad. Su fe en el orden divino, su agresión oculta y su pragmática inclinación al beneficio y al entretenimiento. Hemos analizado lo que ocurría en la plaza. Ahora analizaremos lo que todo esto significaba para el sistema de poder. ¿De dónde venía tal inventiva en los métodos de asesinato? ¿Para qué eran necesarios procedimientos de varias horas como el suplicio de la rueda, que requerían habilidades y herramientas especiales? Aquí encontramos nuestra cuarta clave: un espejo para la sociedad. En la superficie era una demostración de justicia. Cuanto más horrible el crimen, más atroz el castigo. Pero en realidad era la principal campaña de relaciones públicas de la maquinaria estatal. El cuerpo del criminal se convertía en un mensaje público. Cuanto más larga y atroz era la ejecución, más fuerte sonaba el mensaje.
Mirad lo que podemos hacer con el cuerpo de cualquiera que se nos oponga. El poder era como la gravedad, una fuerza invisible pero omnipresente. Y la ejecución atroz era una piedra lanzada desde una gran altura para que todos vieran el resultado devastador de la acción de esa fuerza. Era un monólogo escrito sobre carne humana. Pero esta obra tenía un segundo director. ¿Qué función real desempeñaba el sacerdote en el cadalso? ¿No era una hipocresía consolar a quien iban a matar cruelmente un minuto después? La explicación oficial era un acto de misericordia, la última oportunidad para la salvación del alma. Pero en realidad era una alianza estratégica. La presencia del sacerdote convertía la violencia estatal en un drama metafísico. Ya no estaba en juego la vida terrenal, sino la eternidad. El cadalso y el altar trabajaban juntos. El Estado castigaba el cuerpo, demostrando su poder terrenal. La Iglesia salvaba el alma, confirmando su poder espiritual. Actuaban como las dos mordazas de una prensa. Una presionaba el cuerpo, la otra el alma. Y el criminal quedaba atrapado entre ellas, demostrando visiblemente su poder conjunto y absoluto. Pero esta simbiosis no habría sido posible sin una figura, la más paradójica de la plaza. ¿Quién era la verdadera estrella del espectáculo? ¿El criminal moribundo o quien lo mataba? La respuesta intuitiva: por supuesto, el condenado. Todas las miradas y emociones se dirigían a él. Pero es una ilusión del espectador. Desde el punto de vista de la organización del show, el protagonista era el verdugo. El condenado era pasivo. De la precisión, la sangre fría y el arte del verdugo dependía todo. Una ejecución fallida, la rotura de una soga o un golpe impreciso de la espada convertía el triunfo del poder en una farsa vergonzosa. Era el verdugo quien transformaba la violencia bruta en un arte ritual. La multitud podía distinguir a un profesional de un novato por el sonido. Un solo golpe limpio y silbante de la espada provocaba un murmullo de aprobación. Varios golpes sordos provocaban gritos de ¡inútil! Esta maestría era importante, pero no explica cómo el hombre más despreciado podía convertirse en una estrella. ¿Cómo podía el hombre más odiado de la ciudad ser al mismo tiempo el más indispensable para la maquinaria estatal? Hemos visto que la ejecución era un espejo complejo que reflejaba la simbiosis del poder terrenal del monarca y el poder espiritual de la Iglesia. Era un sistema bien afinado para la transmisión de ideas. Pero este sistema habría sido solo teoría, sin el hombre que ponía en marcha el mecanismo letal. Él era el punto donde la idea abstracta de poder se convertía en realidad física. Hemos descifrado por qué el espectáculo era necesario y qué reflejaba. Ahora es el momento de saber quién lo realizaba. En la siguiente sección quitaremos la máscara al protagonista de nuestro teatro sangriento y resolveremos el segundo enigma planteado al principio. ¿Cómo podía el paria más despreciado de la sociedad, a cuyos hijos se les prohibía jugar con otros y a cuya esposa comprar comida en el mercado común, convertirse en un día en el centro del universo para 100,000 personas? Lo despreciaban por su oficio, pero no podían apartar la vista cuando lo ejercía. En la vida normal era un impuro, un marginado que vivía en las afueras.
Pero en el cadalso, este paria subía al escenario. Su sangre fría, la precisión de sus movimientos, su maestría, no solo provocaban horror, sino también admiración. La multitud evaluaba su trabajo. Un solo golpe limpio de espada que decapitaba al condenado provocaba un murmullo de aprobación. El verdugo vivía en dos mundos, en el fondo social y en la cima del principal ritual estatal. Esta paradoja irresoluble fue lo que generó su asombrosa transformación. ¿De qué manera se convertía en una figura mediática en una época sin periódicos ni televisión? Su nombre era conocido en las ciudades vecinas y sus giras eran esperadas. El secreto estaba en las dinastías. La maestría, los conocimientos anatómicos y las técnicas psicológicas se transmitían de padres a hijos, como en la famosa familia de los Sanson en Francia, que sirvió a los reyes durante 6 generaciones. Pero sus nombres trascendieron el estrecho círculo de las autoridades gracias a las baladas de ejecución. El apellido del verdugo funcionaba como el sello de un maestro. Garantizaba un espectáculo de calidad. Las ciudades pagaban enormes honorarios por los servicios de las estrellas. Así cerramos el segundo enigma. El verdugo se convirtió en una estrella no a pesar de su rol, sino gracias a él. Era despreciado, pero sin él, el sistema se habría derrumbado. Sin embargo, sus habilidades únicas encontraban aplicación no solo en el cadalso. ¿Qué hacía que las mismas personas que por la mañana le gritaban maldiciones, por la noche llamaran en secreto a su puerta en busca de ayuda? Debido a su trabajo, poseía conocimientos únicos de anatomía, por lo que los pobres acudían a él como a un curandero de huesos. Pero no se trataba solo de medicina. El verdugo era el centro de una economía clandestina basada en supersticiones. Vendía la soga del ahorcado como talismán para la buena suerte en las cartas, donde una pulgada costaba lo que un artesano ganaba en un día. Comerciaba con la grasa de los ejecutados para ungüentos y organizaba toques curativos con la mano de un muerto. Era un emprendedor en el mercado de la muerte. Su casa era a la vez un lugar de horror, la última esperanza y una tienda de artículos mágicos. Si incluso el despreciado verdugo pudo construir su negocio sobre las ejecuciones, ¿qué otros flujos financieros generaba este espectáculo sangriento? Su figura es la clave para entender la evolución de la ejecución. Gracias a él, pasó de ser un simple castigo a una representación compleja y profesionalmente ejecutada. Pero al centrarnos en el verdugo, solo vemos a un actor. Él era la parte más visible de una gigantesca maquinaria comercial, y sus ingresos solo una gota en el océano. El verdugo no era la excepción, sino la regla. Una regla según la cual la muerte pública era una mercancía, y todos pagaban por esa mercancía. El siguiente paso de nuestra investigación revelará toda la pirámide financiera construida sobre el sufrimiento humano. ¿Se podía comprar una entrada para una ejecución? La respuesta intuitiva es no, ya que era un espectáculo gratuito para todos. Pero los documentos desmienten este mito. Los propietarios de casas y tabernas, cuyas ventanas daban a la plaza, las alquilaban. Pero cuando se reúnen 100,000 personas para una ejecución, el simple alquiler de ventanas ya no es suficiente. Era toda una industria.
Se construían tribunas temporales de madera, como en los estadios modernos. Por el alquiler de un solo balcón con vistas al cadalso, los aristócratas pagaban hasta 10 guineas. El ingreso anual de un artesano. El precio de la entrada confirmaba el estatus, pero la venta directa de asientos era solo la punta del iceberg. ¿Cómo podía la muerte de una persona enriquecer a miles? Una ejecución parece un gasto de recursos estatales, pero para la ciudad era una inversión rentable. Miles de personas llegaban de ciudades y pueblos vecinos, pasando hasta 3 días en el camino. Este flujo turístico creaba una demanda colosal. Los hoteles estaban llenos. Las tabernas trabajaban sin descanso. Los cocheros multiplicaban sus precios. La ejecución de un criminal famoso era para una ciudad medieval el equivalente a la final de la Copa del Mundo. Las autoridades a menudo la programaban en días de feria para potenciar el efecto. Pero la comercialización iba aún más lejos, convirtiendo al propio condenado en una mercancía. ¿Podía una persona condenada a muerte ganar dinero con su propia sentencia de muerte? El sacerdote que visitaba al condenado anotaba su discurso de arrepentimiento. Esto parece un acto piadoso, destinado a edificar al público. Pero he aquí lo que ocultan las fuentes. Editores emprendedores compraban al condenado los derechos exclusivos de la historia de su vida. Si la historia era aburrida, simplemente la inventaban, añadiendo detalles sangrientos. La vida y muerte de una persona se convertían en un producto. Los muchachos que vendían estas baladas entre la multitud gritaban los detalles más espeluznantes, ahogando las oraciones junto al cadalso. Todo este sistema comercial bien engrasado parecía eterno. ¿Qué podría destruirlo? ¿Por qué la sociedad renunció voluntariamente a un espectáculo tan popular e increíblemente rentable? ¿Qué pesó más, la conciencia o una razón más poderosa? La ejecución no era simple violencia, sino un sistema complejo donde se entrelazaban la justicia ritual, la descarga psicológica, la demostración de poder y enormes sumas de dinero. Este equilibrio era frágil. Con el tiempo, el espectador dejó de ser un consumidor pasivo. Comenzó a expresar su opinión, simpatizando con algunos criminales y abucheando a verdugos ineptos. El espectáculo, creado para demostrar un control total, comenzó a escapar de ese control. El director, el Estado, comenzó a perder el control sobre el espectador. En la siguiente y culminante sección, veremos cómo llegó a su fin la era de los espectáculos sangrientos. ¿Qué acabó realmente con las ejecuciones públicas? ¿La compasión de una sociedad ilustrada o el miedo animal de un poder omnipotente? La lógica se rompe con un hecho. Fueron abolidas en el momento en que se volvieron más populares que nunca. La versión conveniente dice que las ideas de la Ilustración y las obras de los filósofos sobre el valor de la vida cambiaron gradualmente la conciencia. La sociedad se civilizó y la crueldad dejó de ser la norma. Pero la realidad era muy distinta. La razón principal fue otra. El poder perdió el control sobre el significado del espectáculo. La multitud simpatizaba cada vez más con el condenado, especialmente si se comportaba con valentía. Sus últimas palabras se transmitían de boca en boca,
convirtiendo la ejecución en su triunfo. Cuando los espectadores en un teatro empiezan a aplaudir al villano y a corear sus frases, la obra debe cancelarse de inmediato. El Estado vio que su principal instrumento de propaganda había empezado a funcionar en su contra. ¿Qué ocurría cuando el teatro de la justicia, cuidadosamente orquestado, fallaba? Dejaba de ser un instrumento de disuasión para convertirse en un catalizador de la ira popular. Según el guión ideal, un verdugo hábil, un criminal arrepentido y una multitud reverentemente silenciosa debían confirmar el poder de la ley. Pero la historia está llena de ejemplos contrarios. Un verdugo borracho que prolongaba el sufrimiento, o un héroe popular que pronunciaba un discurso encendido contra las autoridades, no provocaban miedo en la multitud, sino furia. Y esa furia se desbordaba. En lugar de oraciones, se oía el crujido de las barreras rotas y el golpe sordo de los adoquines contra las tablas del cadalso. La multitud irrumpía en el escenario para despedazar a los guardias y salvar al condenado. Cada uno de estos motines era una pesadilla para el poder. Su arma se había vuelto contra él. Pero el clavo final en el ataúd de las ejecuciones públicas lo puso un nuevo invento. ¿Qué invento del siglo XIX puso fin a esta tradición centenaria? No un arma ni un tratado filosófico. Fue una tecnología creada para el entretenimiento. La última ejecución pública en Francia tuvo lugar a las 4:32 de la madrugada del 17 de junio de 1939. Todo transcurrió según el esquema habitual. Pero hubo un detalle. Por primera vez en la historia, el evento fue filmado en secreto con una cámara de cine desde la ventana de una casa vecina. Y cuando las autoridades vieron el material filmado, se horrorizaron. La película no registraba un solemne acto de justicia, sino una multitud histérica y vociferante que se comportaba como en una bacanal. Menos de 30 segundos de metraje fueron suficientes para destruir la tradición. Al día siguiente se firmó un decreto que prohibía para siempre las ejecuciones públicas. El cadalso fue retirado de la plaza. Pero, ¿realmente desapareció? El cadalso fue retirado de la plaza, pero desapareció de la psicología humana esa misma necesidad de espectáculo que congregaba a su alrededor a multitudes de 100,000 personas. Las ejecuciones públicas pasaron a la historia. La razón, no tanto el aumento del humanismo como el peligro que representaban para el propio poder. El espectáculo dejó de funcionar para sus directores y fue cancelado. Pero solo desapareció la forma, el cadalso de piedra y la guillotina. El contenido, la sed de espectáculo y la necesidad psicológica de una exhalación colectiva no se fue a ninguna parte. Esa energía no podía evaporarse. La necesidad de espectáculo es como un río. Las autoridades destruyeron el viejo cauce, pero el río no se secó. Simplemente se abrió cientos de nuevos canales digitales. En la sección final uniremos las 7 claves para abrir la última puerta y ver dónde se encuentra el cadalso hoy. Ahora podemos ensamblar esta máquina. Sus piezas no funcionaban por separado. Eran partes de un mecanismo único y autosostenible. El teatro oficial de la justicia servía de cimiento. Daba a la gente el derecho moral a presenciar un asesinato, ya que era un ritual sagrado para restaurar el orden.
Esta plataforma legítima creaba las condiciones ideales para la segunda clave, la psicología de la multitud. El miedo y la agresión individuales se fusionaban en una única exhalación colectiva. Pero cuando decenas de miles de personas liberan tensión simultáneamente, no puede seguir siendo un ritual sombrío. Se convierte inevitablemente en un carnaval de la muerte, donde el horror sagrado se mezclaba con la diversión ferial. El carnaval no era una distorsión del ritual, sino su consecuencia psicológica directa. Hemos conectado el ritual y la psicología, pero ¿cómo encajaban el poder y el dinero en este sistema? Este carnaval no era un caos. Servía como un espejo deformante para la sociedad, en el que se reflejaban las ideas sobre el poder, Dios y la justicia. Y el Estado utilizaba activamente este espejo para transmitir sus ideas. En el centro de este espejo, en el escenario, se encontraba el protagonista, el verdugo. No era un simple ejecutor, sino una figura mediática cuya maestría era la garantía del éxito de todo el espectáculo. Todo este complejo sistema de ritual, psicología y propaganda se sostenía sobre el sólido cimiento de la economía del espectáculo. Era precisamente el beneficio económico para cientos de personas, desde los aristócratas en los balcones hasta los vendedores de pasteles, lo que hacía este show indispensable y aseguraba su regularidad. Era un sistema en cuya conservación estaban interesados todos los estratos de la sociedad. El espectáculo sangriento del pasado se construyó sobre estas 6 claves. Ahora observemos su reflejo digital. El cadalso no ha desaparecido. Se ha vuelto digital y está disponible para todos 24 horas al día, 7 días a la semana. El escándalo público y la cultura de la cancelación. Ese es nuestro nuevo teatro de la justicia, donde buscamos un chivo expiatorio para restaurar un orden imaginario. Los comentarios masivos de odio y el acoso en línea. Esa es nuestra exhalación colectiva. Los blogueros y periodistas que dirigen estas investigaciones y emiten sentencias, esos son nuestros nuevos verdugos. Y el carnaval sigue presente. Los memes, las bromas y las discusiones interminables convierten una tragedia personal en un entretenimiento público. Y la economía del espectáculo prospera. Los clics, las visualizaciones y las integraciones publicitarias en contenido escandaloso generan enormes sumas de dinero. La información sobre una ejecución en el siglo XVIII se propagaba a la velocidad de un caballo. Hoy, la noticia de una ejecución digital llega a 1 millón de personas en menos de 1 hora. La tecnología ha cambiado, pero la psicología del espectador sigue siendo la misma. ¿Y cuándo fue la última vez que usted fue espectador en un cadalso digital como este? La era de las ejecuciones en las plazas de las ciudades ha terminado, pero la psicología de la multitud y la sed de espectáculo permanecen. Están grabadas en nuestro ADN social. Hoy, cuando seguimos la enésima condena pública de alguien en Internet, nos enfrentamos a la misma elección que el espectador ante el cadalso. Podemos ser meros observadores, movidos por una curiosidad primitiva por la desgracia ajena. O podemos ser participantes, deseando sinceramente la restauración de la justicia. Cuando hoy seguimos la condena pública de alguien en Internet, ¿qué nos mueve principalmente?
Escriba en los comentarios una sola palabra: curiosidad primitiva o deseo sincero de justicia.